El año era 1274, y una espesa niebla matinal se aferraba a las costas de Tsushima como un sudario funerario. En la playa de Komoda, 80 samuráis permanecían firmes, con sus katanas reflejando el pálido resplandor del amanecer, mientras observaban una visión casi imposible que se alzaba en el horizonte. 900 barcos de guerra mongoles se extendían por el mar como una sombra creciente, transportando a 20.000 de los asesinos más experimentados que el mundo había conocido. No eran simples saqueadores ni piratas errantes. Era la imparable maquinaria militar forjada por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, un gobernante cuyas tropas habían aplastado imperios desde Europa Oriental hasta el Pacífico. Y ahora, su ambición incontenible se dirigía hacia 4 islas solitarias a las que los mongoles llamaban la Tierra del Sol Naciente. Lo que ocurrió en las horas siguientes quedaría como uno de los ejemplos más brutales de choques entre civilizaciones, un escenario donde los antiguos códigos de honor se desmoronaron ante la despiadada eficacia, donde la valentía individual se quebró bajo el peso de la matanza organizada, y donde la propia idea de la guerra sería reescrita con sangre y terror. La batalla de Tsushima fue mucho más que un simple enfrentamiento entre ejércitos. Fue el momento en que la aislada tradición guerrera de Japón chocó de frente con un imperio que había perfeccionado el arte de la destrucción sistemática. Pero esta catástrofe no comenzó con armas ni derramamiento de sangre. Su verdadero origen se encontraba 7 años antes, en una forma mucho más cortés pero infinitamente más amenazante. Una carta, una sola hoja de pergamino, que determinaría el destino de miles de personas y cambiaría el rumbo de toda una nación. El emisario que la llevaba no comprendía que transportaba, en esencia, una sentencia de muerte para un modo de vida entero. Imagina la escena en 1267. Una embarcación coreana solitaria cortando aguas tranquilas rumbo a Japón, con las olas golpeando suavemente un casco que jamás había llevado una amenaza extranjera. A bordo, un diplomático sostenía un documento sellado con el emblema imperial del gobernante más poderoso del mundo. El mensaje, escrito con cortesía engañosa, mostraba la autoridad natural de quien esperaba obediencia como un hecho inevitable. Desde tiempos antiguos, decía, los soberanos de naciones menores han buscado amistad con los grandes imperios. Nosotros, que hemos sometido toda China y Corea, ahora extendemos nuestra mano hacia ti. Envía embajadores, ofrece tributo o acepta las consecuencias. Cuando el shogunato de Kamakura, el gobierno militar de Japón, recibió esta amenaza, tomó una decisión que resonaría durante siglos. Respondió de una manera que ningún otro reino en el camino de los mongoles se había atrevido a hacerlo. La ignoró por completo. No hubo rechazo formal, ni negociación diplomática, ni siquiera una mínima señal de reconocimiento. Solo un silencio absoluto y cortante. Durante los 6 años siguientes, los emisarios mongoles siguieron desafiando las aguas traicioneras entre Corea y Japón, cada uno portando exigencias cada vez más duras y amenazantes. 6 años de oportunidades para negociar, 6 años durante los cuales el desastre pudo haberse evitado. Pero la respuesta de Japón nunca cambió. Ante el imperio más poderoso que la humanidad había visto, su mensaje fue, en esencia, no queremos su amistad, no necesitamos su comercio y jamás nos inclinaremos ante su dominio. No se trataba de simple arrogancia, era el resultado de la total incapacidad japonesa para comprender la magnitud de lo que se avecinaba. Las islas jamás habían sido invadidas, ni una sola vez en toda su historia. Ningún ejército extranjero había pisado suelo japonés
con intenciones hostiles, y aunque los samuráis eran sin duda combatientes formidables, su experiencia se limitaba a disputas entre clanes japoneses. Sus guerras seguían los principios del bushido, desafíos formales, orgullosas declaraciones de nombre y linaje, y combates individuales que decidían el resultado de las batallas. Los mongoles no conocían el bushido, y aunque lo hubiesen conocido, lo habrían despreciado sin dudarlo. Mientras Japón mantenía su orgulloso silencio, algo sin precedentes surgía en los astilleros de Corea. Kublai Khan estaba construyendo una fuerza de invasión como el mundo jamás había imaginado. 900 barcos de todo tipo y tamaño, enormes transportes, veloces naves de ataque, se preparaban para zarpar. 23.000 guerreros, entre ellos 15.000 veteranos mongoles y chinos curtidos en interminables campañas, junto con 8.000 soldados coreanos obligados a servir. No eran caballeros idealistas en busca de duelos gloriosos. Eran verdugos profesionales que habían convertido la guerra en una ciencia calculada. Disparaban flechas envenenadas sin remordimiento, avanzaban en formaciones cerradas en lugar de combates individuales y portaban armas que a los defensores japoneses les parecerían pura hechicería. Las más temibles eran sus esferas de hierro explosivas, cargadas de pólvora y lanzadas con catapultas o a mano. Cuando estas bombas estallaban, los fragmentos metálicos desgarraban carne y hueso, y el estruendo bastaba para desatar el pánico entre los caballos. Japón no tenía referencia alguna para tales horrores. Mientras las fuerzas mongolas perfeccionaban su arsenal, los samuráis continuaban entrenando con sus preciadas katanas, practicando tiro con arco y meditando sobre los ideales del honor y la muerte noble. No podían saber que el honor estaba a punto de perder todo significado. En octubre de 1274, la flota de invasión finalmente zarpó desde Corea, rumbo a un objetivo cuidadosamente escogido. La isla de Tsushima no había sido elegida al azar. Esta modesta franja de tierra entre Corea y la isla principal japonesa de Kyushu servía como punto de paso ideal para una invasión. Quien controlara Tsushima controlaba, en efecto, la puerta de entrada al propio Japón. Desde esa posición avanzada, los mongoles podrían lanzar su asalto decisivo contra el corazón del país. Protegían esta isla vital unos 80 samuráis permanentes, bajo el mando de So Sukukuni, el gobernador militar local. Aquellos 80 guerreros eran responsables de defender toda la isla, junto con las familias que dependían de ellos, los sirvientes que los asistían y los campesinos que cultivaban los arrozales que sostenían a la comunidad. Eran hombres con esposas que los amaban, hijos que los admiraban y una herencia de siglos que estaban jurados a proteger. El 18 de noviembre, los vigías en los acantilados de Tsushima presenciaron algo que les heló la sangre. El horizonte empezó a oscurecerse, no por la llegada de una tormenta, sino por velas, cientos y cientos de ellas, extendiéndose sin fin a través del mar. La armada mongola emergía como una pesadilla hecha realidad, una ciudad flotante de muerte avanzando hacia su isla aislada. Subiendo al punto más alto, So Sukukuni comenzó a contar los barcos. 10, 20, 50, 100. Pronto los números dejaron de tener sentido. Eran demasiados para contarlos, demasiados para siquiera comprenderlos. La simple aritmética hacía la situación brutalmente clara. 80 defensores contra miles de enemigos. Las probabilidades no solo eran sombrías, eran imposibles en cualquier sentido práctico. El gobernador se enfrentaba ahora a una decisión que definiría todo lo que estaba por venir. 3 caminos posibles se abrían ante él, cada uno con su propio peso moral. Podía rendirse de inmediato,
esperando que los invasores mostraran la ocasional prudencia que a veces los caracterizaba. Podía abandonar la isla, retirarse a Kyushu y alertar a las autoridades del continente, preservando sus vidas para luchar más adelante. La última opción era quedarse en Tsushima y luchar una batalla que sabían que no podrían sobrevivir. Aquí surgía la pregunta que resonaría en la memoria japonesa durante siglos. ¿Qué valía más, la vida o el honor? Sukukuni y sus hombres comprendían perfectamente que luchar significaba morir. No había incertidumbre en el resultado, ninguna posibilidad realista de victoria, ni esperanza alguna de escapar con vida. Pero si se retiraban sin resistir, Tsushima caería sin que los mongoles sufrieran una sola baja. Peor aún, los gobernantes de Kyushu no entenderían la magnitud de la fuerza que se les acercaba. Unos pocos saqueadores dispersos eran una cosa. 20.000 soldados profesionales eran algo completamente distinto. Sin resistencia, el continente podría pensar que se trataba de una incursión menor y no de una invasión total. Podrían no movilizar toda su fuerza militar. Podrían no comprender que el destino de Japón entero pendía de un hilo. Con el peso de la responsabilidad sobre los hombros, Sukukuni tomó su decisión. Permanecerían, resistirían y morirían. Pero en su muerte enviarían un mensaje, uno que tardaría días en llegar a Kyushu, pero que sería imposible de malinterpretar una vez recibido. Japón estaba siendo atacado por una fuerza tan inmensa que cada guerrero disponible sería necesario para enfrentarse a ella. Mientras la niebla matinal se disipaba, la flota mongola se acercaba a la playa de Komoda, revelando todo el horror que aguardaba a los defensores. No se trataba de un grupo de combatientes independientes actuando por su cuenta. Era una máquina militar unificada, moviéndose con la coordinación impecable de un mecanismo gigantesco y perfectamente engrasado. Oleada tras oleada de embarcaciones de desembarco chocaban contra la costa, liberando soldados que avanzaban con la precisión firme de hombres que habían ensayado ese momento muchas veces antes. Los 80 samuráis se prepararon para la batalla, siguiendo las tradiciones heredadas de sus antepasados. Se pusieron las armaduras familiares, afilaron espadas que habían pasado de generación en generación, y se dispusieron a morir del modo que sus ancestros les habían enseñado. Pero nada en su entrenamiento ni en su memoria los había preparado para lo que estaban a punto de enfrentar. Este era el instante en que dos visiones completamente distintas de la guerra chocaban con consecuencias catastróficas. Los samuráis esperaban duelos individuales, desafíos personales y combates guiados por el honor que habían definido los conflictos japoneses durante siglos. Los mongoles, en cambio, planeaban ejecutar una operación táctica con mínima pérdida y máxima eficacia. Lo que se desarrolló no fue tanto una batalla como una demostración sistemática de cuán rápidamente las antiguas tradiciones podían ser destruidas por la superioridad numérica, el armamento avanzado y la estrategia militar innovadora. La remota isla de Tsushima estaba a punto de vivir una de las masacres más desiguales de la historia registrada, una matanza tan total que cambiaría la comprensión japonesa de la guerra durante siglos. Todo estaba listo para 3 horas de brutalidad inimaginable que resonarían en la memoria de Japón durante 700 años. El primer samurái en lanzarse de lleno a aquella pesadilla fue Takasaki Suenaga, un guerrero cuyo nombre sobrevivió únicamente porque logró vivir lo suficiente para contarlo. Espoleó su caballo a través de la arena, siguiendo las costumbres tradicionales de la guerra japonesa. Gritó su nombre con todas sus fuerzas,
proclamó su linaje y sus honores, y exigió a las fuerzas mongolas que enviaran a un oponente digno para un combate honorable uno contra uno. La reacción que recibió Suenaga fue algo para lo que su educación en el Bushido no lo había preparado. En lugar de un guerrero que saliera a aceptar su desafío, toda la línea mongola respondió como una sola fuerza unificada. Cientos de flechas llenaron el cielo como una nube de langostas, cada una disparada con una precisión escalofriante. Suenaga fue alcanzado casi al mismo tiempo por 3 impactos que destrozaron todo lo que creía saber sobre la guerra. Una flecha atravesó la protección de su hombro, otra se hundió profundamente en su muslo, y la tercera mató de inmediato a su caballo. Cuando cayó en la arena, sangrando, aturdido y desorientado, Suenaga sintió algo que ningún samurái había experimentado jamás: la completa ausencia de honor en el campo de batalla. ¿Dónde estaba el duelo individual? ¿Dónde el reconocimiento a su desafío? ¿Dónde el respeto mutuo entre guerreros? Nada de eso existía allí. Los mongoles señalaban un objetivo y lo eliminaban con fría precisión colectiva. En ese instante, toda la filosofía marcial japonesa alcanzó su punto de ruptura. Los mongoles no buscaban demostrar valentía personal ni exhibir destreza individual. Su único objetivo era la victoria, nada más. Cada flecha lanzada, cada movimiento de sus formaciones, cada decisión táctica obedecía a un principio: lograr el éxito total con el menor número posible de pérdidas propias. Mientras Suenaga yacía herido e incapaz de levantarse, los soldados mongoles se acercaban con las armas listas. Estaba a segundos de convertirse en otra víctima más en lo que los invasores consideraban una simple limpieza del campo. Pero la lealtad samurái iba mucho más allá del instinto de supervivencia. Shirai Shimizuyasu, uno de los camaradas de Suenaga, vio el peligro que corría a su amigo y tomó una decisión instantánea que resumía tanto la belleza como la tragedia del espíritu samurái. Michiasu espoleó su caballo directamente hacia las filas mongolas, gritando insultos y desafíos, intentando desesperadamente desviar la atención del guerrero caído. Los mongoles reaccionaron igual que antes, girando sus armas hacia la nueva amenaza y abatiéndolo con la misma eficacia mecánica. Sin embargo, aquellos breves instantes fueron suficientes. Suenaga logró arrastrarse fuera de la zona de muerte, convirtiéndose en uno de los pocos japoneses que vivirían lo suficiente para presenciar el resto de la devastación. La masacre que se extendió por la playa de Komoda destruyó todas las ideas que los samuráis tenían sobre el combate. Aquellos 80 hombres se habían entrenado sin descanso para la guerra, pero para un tipo de guerra que ya no existía. Esperaban duelos donde el valor y la habilidad pudieran superar la desventaja numérica. En cambio, se enfrentaron a algo más parecido a una máquina humana que a adversarios individuales. Cuando un samurái cargaba buscando un combate honorable, 10 mongoles lo rodeaban de inmediato. Atacaban desde todas las direcciones al mismo tiempo, sin preocuparse por la equidad o las tradiciones. No había grandes duelos de espadas, ni momentos para maniobras ingeniosas, ni oportunidades donde la valentía personal pudiera decidir nada. Solo existía la matanza organizada y sistemática. Pronto, un nuevo sonido se sumó al caos, un ruido que ningún guerrero japonés había oído jamás en combate: el agudo silbido de proyectiles de artillería acercándose. Los barcos mongoles, situados mar adentro, habían comenzado a lanzar proyectiles explosivos contra las filas defensoras. No eran simples piedras como las que los samuráis conocían. Eran armas tecnológicas que parecían contener la furia del trueno.
Esferas de hierro llenas de pólvora estallaban con tal fuerza que el suelo temblaba bajo sus pies. Cuando explotaban, fragmentos metálicos atravesaban armaduras y cuerpos por igual, cortando todo a su paso. El impacto psicológico era casi tan devastador como el daño físico. Los caballos, aterrorizados por las explosiones desconocidas, se desbocaban o huían en pánico ciego. Algunos samuráis mayores, formados en un mundo donde el acero chocaba contra el acero, creyeron estar presenciando un castigo sobrenatural. Las detonaciones se asemejaban al trueno divino, como si los dioses enfurecidos golpearan la tierra. La interpretación era errónea, por supuesto, pero emocionalmente comprensible. ¿Cómo podían unos guerreros de islas aisladas comprender armas capaces de matar a distancia con fuego y metralla? Pero no se trataba de señales divinas. Eran los frutos de una civilización que había perfeccionado la tecnología militar mediante guerras implacables a través de continentes. La brecha entre el imperio mongol y el Japón aislado no se limitaba a números o tácticas. Era una diferencia tecnológica entre una nación que solo había luchado contra rivales internos y un imperio que había conquistado la mitad del mundo conocido. Así, So Sukukuni observaba cómo sus hombres caían uno tras otro, cada pérdida confirmando lo que la simple lógica ya dictaba. La formación mongola avanzaba constantemente por la playa como una marea imparable, dejando cuerpos tras de sí. No hubo punto de inflexión, ni cambio dramático, ni momento en que la valentía o la habilidad pudieran alterar el destino. Solo existía la destrucción metódica y constante de cada último defensor. En la tradición japonesa, solo quedaban dos opciones honorables ante la derrota inevitable. Un guerrero que enfrentaba una derrota segura tenía dos caminos tradicionales. Podía morir luchando con la espada aún en la mano, o podía cometer seppuku, el suicidio ritual que preservaba su honor mientras negaba al enemigo el placer de matarlo. Sin embargo, So Sukukuni no eligió ninguna de las dos opciones. Tomó una decisión que superaba tanto la estrategia práctica como los ideales convencionales de dignidad. Desenvainó su katana y cargó directamente hacia el centro mismo de las filas mongolas. No fue una táctica brillante ni un acto de locura. Fue una elección consciente de morir de la manera más clara, simbólica e inconfundible posible. Si su destino ya estaba sellado, entonces su muerte serviría como señal visible, incluso desde los barcos anclados frente a la costa. Una declaración de que los defensores de Tsushima habían luchado hasta el último aliento. 23 samuráis sobrevivientes siguieron a su comandante en ese último asalto inútil. No buscaban la victoria ni esperaban un milagro. Estaban creando un mensaje grabado con sacrificio y sangre, uno que los mongoles no podrían malinterpretar. Lanzaron sus gritos de guerra, alzaron espadas transmitidas por generaciones y se arrojaron contra un muro de escudos y lanzas que ya había aplastado ejércitos mucho mayores en toda Eurasia. Ninguno sobrevivió al impacto. La batalla de Komoda terminó en menos de 3 horas, desde el primer choque hasta el último silencio. Los 80 samuráis yacían muertos en la orilla, su sangre mezclándose con la marea ascendente. Las pérdidas mongolas fueron mínimas, quizás un centenar de hombres, tal vez incluso menos. Para los invasores, aquello ni siquiera contaba como una verdadera batalla. Parecía más bien una tarea matutina breve, un obstáculo trivial eliminado antes de que comenzara la campaña real. Y sin embargo, esas 3 horas lograron algo esencial. El mensaje que Sukukuni había intentado enviar con su acto final ya estaba en marcha. Antes del combate,
había despachado un mensajero que logró escapar de la isla en una pequeña embarcación, llevando información que alcanzaría a las autoridades del continente en cuestión de días. El informe que llegó a Kyushu resultó aterrador por lo que implicaba. No se trataba de un ataque de unos pocos piratas. Era una ofensiva a gran escala, ejecutada por miles de soldados entrenados y armados con armas que a los ojos japoneses parecían casi sobrenaturales. Tsushima había caído por completo, sus defensores aniquilados hasta el último hombre. La flota mongola había asegurado su primer punto de apoyo en suelo japonés. 20.000 guerreros habían establecido una base desde la cual avanzarían más profundamente en el archipiélago. La puerta de entrada a Japón había sido forzada con precisión brutal y la verdadera invasión apenas comenzaba. Cuando el sol se hundió el 18 de noviembre, las tropas mongolas caminaron entre el campo cubierto de cuerpos japoneses, recolectando trofeos y realizando el implacable recuento que seguía a todas sus victorias. Habían reafirmado su reputación de brutalidad despiadada, pero también descubrieron algo inesperado. Aquellos combatientes isleños habían resistido con una valentía desesperada que impresionó incluso a los veteranos endurecidos por décadas de guerras continentales. Mientras se preparaban para la siguiente fase de la campaña, los mongoles comprendieron que no estaban enfrentando a simples isleños sin entrenamiento. Se hallaban ante guerreros dispuestos a morir antes que rendirse, hombres capaces de enfrentar probabilidades imposibles antes que abandonar su deber. Esa comprensión resultaría tanto útil en términos estratégicos como inquietante desde el punto de vista psicológico en las batallas venideras. La matanza sistemática que siguió reveló la auténtica naturaleza de la guerra mongola, una crueldad fría y deliberada, concebida no solo para eliminar enemigos, sino para aplastar la voluntad de toda resistencia futura. Lo que hicieron con los cuerpos de los samuráis caídos superó cualquier necesidad militar. Era guerra psicológica refinada durante décadas de conquistas, una estrategia intencionada para que las historias de sus métodos viajaran más rápido que sus ejércitos. Los mongoles no se limitaban a matar a sus enemigos y abandonar el campo. Comprendían que el miedo era un arma más eficaz que cualquier espada o flecha. Cuando los sonidos de la batalla se desvanecieron en la playa de Komoda, comenzó el verdadero terror. Los soldados mongoles se movieron entre los cuerpos con la eficacia de carniceros, pero sus acciones perseguían objetivos que iban mucho más allá de la limpieza del campo. Empezaron a recolectar orejas, no como trofeos bárbaros, sino como parte de un sistema burocrático. El ejército mongol funcionaba con una precisión administrativa que asombraría a los contables modernos. Cada oreja cortada representaba una muerte confirmada, una unidad cuantificable de éxito que debía ser contada, registrada y reportada por la cadena de mando. No era brutalidad por placer, era la matanza masiva convertida en estadística, la guerra expresada como contabilidad. Pero las orejas eran solo el comienzo. Los mongoles habían perfeccionado métodos de terror a lo largo de los continentes, técnicas que convertían la victoria en dominación psicológica. Reunieron las cabezas de los samuráis caídos y las dispusieron en pirámides ordenadas a lo largo de la costa, monumentos grotescos a su propia eficacia. Aquellas exhibiciones no eran actos de barbarie sin sentido, eran advertencias deliberadas, diseñadas para ser vistas por cualquiera que pensara en resistir. Y la innovación más aterradora llegó cuando los invasores desviaron su atención de los soldados muertos hacia los civiles. A medida que la noticia del final de la batalla se extendía por toda Tsushima,
Las familias que se habían ocultado en los bosques y en las cuevas de las montañas comenzaron a intentar escapar. Pequeñas embarcaciones abarrotadas de mujeres, niños y ancianos intentaban deslizarse bajo la oscuridad de la noche, con la esperanza de alcanzar Kyushu antes de que los mongoles los interceptaran. La mayoría ni siquiera logró salir del puerto. Las patrullas mongolas capturaban a esos refugiados desesperados con fría eficacia, arrastrándolos de vuelta a la orilla para enfrentarlos a un destino que atormentaría la memoria japonesa durante generaciones. Los invasores habían perfeccionado un método característico para tratar con civiles, uno que cumplía varios objetivos estratégicos al mismo tiempo. Reunieron a cientos de isleños en la playa, clasificándolos con la indiferencia metódica de mercaderes examinando ganado. Mujeres, niños, ancianos campesinos, monjes budistas y sacerdotes sintoístas, todos fueron sometidos al mismo proceso mecánico. Lo que siguió fue una demostración de crueldad controlada que transformó a seres humanos en instrumentos de terror. Los mongoles sacaron rollos de cuerda y herramientas de metal afiladas, preparándose para llevar a cabo una de sus prácticas más infames. Perforaron las palmas de las manos de los cautivos, pasaron la cuerda a través de las heridas y ataron a los aldeanos en largas y dolorosas cadenas humanas. Pero aquello no era el final, solo el principio de lo que planeaban. Estas cadenas vivientes fueron arrastradas hacia los barcos de guerra mongoles y suspendidas a lo largo de los costados de las naves como si fueran estandartes humanos. Los prisioneros quedaban colgando, visibles para todos, con la sangre goteando en las olas y sus gritos resonando sobre el agua. Algunos morían rápidamente por el shock o la pérdida de sangre. Otros resistían durante horas, balanceándose con el movimiento de los barcos, su sufrimiento claramente visible desde la costa. El propósito estratégico de esta atrocidad era tan escalofriante como su ejecución. Cuando la flota mongola avanzara hacia su siguiente destino, los observadores desde playas lejanas verían las embarcaciones adornadas con el tormento humano. Antes de que volara una sola flecha o se desenvainara una espada, los defensores ya sabrían con exactitud lo que les esperaba si elegían resistir. No era brutalidad sin sentido, era terror empleado como arma militar, refinado durante años de conquistas hasta convertirse en un sistema deliberado de intimidación. Los mongoles comprendían que un enemigo que se rendía no costaba nada, pero un adversario que luchaba hasta la muerte, incluso sin éxito, exigía tiempo, hombres y recursos. Al asegurarse de que los relatos de sus métodos precedieran a sus ejércitos, a menudo lograban la victoria sin necesidad de combatir. La masacre de civiles continuó durante la noche y hasta el día siguiente. Aquellos que no fueron elegidos para exhibirse en los barcos sufrieron otros destinos, diseñados para sembrar el miedo en el corazón de los futuros defensores. Algunos fueron ejecutados en rituales públicos cuidadosamente orquestados para que sus muertes fueran vistas desde lejos. Otros soportaron tormentos que llevaron la resistencia humana más allá de sus límites, con sus alaridos resonando a propósito sobre el agua hasta las islas vecinas. Los mongoles documentaban estas acciones con minucioso detalle, no por placer sádico, sino como parte de su procedimiento militar. Anotaban qué métodos conducían a rendiciones más rápidas, qué demostraciones de violencia provocaban el terror más profundo, qué combinación de brutalidad y moderación producía los mejores resultados. La guerra era tratada como una disciplina científica, con el sufrimiento humano como su principal fuente de datos. Quizás el elemento más perturbador de la masacre de Tsushima
fue lo rutinario que resultaba para las tropas invasoras. No eran guerreros fuera de control, ni hombres consumidos por la sed de sangre. Eran soldados disciplinados que seguían procedimientos estándar perfeccionados en incontables campañas. La naturaleza estructurada de su crueldad revelaba algo aún más inquietante que la violencia espontánea. Era organizada, intencional y considerada normal. Los relatos del período describen a los oficiales mongoles caminando entre los cuerpos con la curiosidad distante de inspectores supervisando una obra. Evaluaban la eficacia de cada táctica de terror, tomaban notas para mejorarla y debatían ajustes con la calma profesional de ingenieros, revisando pruebas de campo. El costo humano de su estrategia era simplemente otro factor dentro de su planificación operativa. Cuando amaneció el segundo día, Tsushima había sido transformada más allá de todo reconocimiento. Lo que había sido una pacífica isla agrícola salpicada de templos y campos de arroz se había convertido en un macabro monumento destinado a enviar un mensaje a través del mar. Los mongoles no solo estaban tomando territorio, estaban reescribiendo las propias reglas de la guerra, demostrando que conceptos como el honor y la compasión eran lujos en los que las culturas aisladas ya no podían confiar. Los pocos japoneses que lograron escapar llevaron consigo relatos que parecían imposibles de creer. Hablaron de armas que rugían como truenos, de enemigos que ignoraban por completo el honor y de civiles colgados como adornos en los barcos de guerra. Esos sobrevivientes llegaron a Kyushu con testimonios que destruyeron todas las creencias japonesas sobre la guerra acumuladas durante siglos. Y, sin embargo, los mongoles estaban lejos de haber terminado. Con Tsushima asegurada como base avanzada, comenzaron los preparativos para la siguiente fase de su invasión. La importancia estratégica de la isla iba mucho más allá de su ubicación. Tsushima se había convertido ahora en un campo de pruebas donde los mongoles podían perfeccionar sus métodos antes de enfrentarse a fuerzas japonesas mayores en el continente. Establecieron campamentos permanentes entre los restos calcinados de las aldeas japonesas, utilizando los recursos disponibles en la isla para reabastecer su flota mientras continuaban su campaña de dominación psicológica. Las patrullas mongolas recorrían cada rincón de Tsushima en busca de civiles que hubieran logrado escapar del asalto inicial. Estas operaciones no respondían a una necesidad militar, ya que la isla estaba completamente sometida. Eran ejercicios de entrenamiento, oportunidades para afinar tácticas de cara a las grandes batallas que aún estaban por venir. El trato a los prisioneros durante este periodo reveló el carácter metódico de la brutalidad mongola. Los cautivos no eran simplemente ejecutados ni reducidos a esclavitud. En su lugar, se los incorporaba a un programa deliberado destinado a extraer el máximo valor posible de inteligencia antes de ser eliminados. Los métodos de interrogatorio, refinados durante años de guerras continentales, se aplicaban con precisión fría y calculada. Los mongoles comprendían que cada cultura reaccionaba de manera distinta ante la presión. Experimentaban con diversas combinaciones de tormento físico, manipulación psicológica y amenazas a familiares, registrando con cuidado cuáles producían la información más fiable entre los cautivos japoneses. No era tortura por placer, sino obtención de inteligencia convertida en ciencia despiadada. Los prisioneros que sobrevivían a los interrogatorios sufrían destinos diseñados para reforzar el propósito general de aterrorizar a los futuros enemigos. Algunos eran desfigurados de formas que transmitían mensajes simbólicos inequívocos sobre el precio de resistirse al dominio mongol.
Otros eran dejados con vida como ejemplos ambulantes de la supremacía mongola, su sufrimiento destinado a quebrar la moral de cualquier guerrero japonés que los encontrara más adelante. Los prisioneros con mayor valor propagandístico eran aquellos que gozaban de estatus religioso o social dentro de la sociedad japonesa. Monjes budistas y sacerdotes sintoístas eran seleccionados no por odio hacia sus credos, sino porque su humillación causaba heridas psicológicas profundas en comunidades donde la autoridad espiritual tenía un peso enorme. La profanación deliberada de figuras sagradas dejaba claro que ningún aspecto de la cultura japonesa estaba fuera del alcance mongol. A medida que esos informes llegaban al continente, producían exactamente el impacto psicológico que los mongoles buscaban. Aldeas que jamás habían visto un ejército enemigo comenzaron a experimentar un miedo completamente desconocido, un terror que rompía su visión del mundo, las ideas fundamentales que moldeaban su comprensión de la guerra, el honor, el combate individual, el respeto a la autoridad espiritual, estaban siendo desmanteladas mucho antes de que los japoneses se enfrentaran cara a cara con los invasores. La ocupación mongola de Tsushima duró varios días, durante los cuales los invasores perfeccionaron sus estrategias de terror mientras se preparaban para la siguiente fase de la invasión. No tenían prisa. Cada jornada dedicada a mejorar sus métodos era una inversión que rendiría frutos cuando se enfrentaran a ejércitos japoneses más grandes. La isla se había convertido en un laboratorio de guerra psicológica, con la población restante sirviendo de material de prueba involuntario. Cuando la flota mongola finalmente se dispuso a partir, dejó atrás un paisaje que desafiaba toda comprensión. Los templos budistas habían sido profanados de manera sistemática, sus objetos sagrados rotos o mancillados. Los arrozales que habían alimentado familias durante generaciones estaban contaminados con cadáveres. Las aldeas, que habían permanecido intactas durante siglos, se reducían a ruinas humeantes. Sin embargo, la destrucción física era solo una parte de su propósito. Los mongoles se aseguraron de que las pruebas de sus métodos fueran imposibles de ignorar. Querían sobrevivientes, testigos capaces de propagar sus relatos hasta la siguiente isla del archipiélago. El terror cultivado en Tsushima estaba diseñado para adelantarse a la flota mongola, debilitando la resistencia antes de que los invasores llegaran. La brillantez estratégica de ese enfoque se volvió evidente cuando la Armada se preparó para dirigirse a la isla de Iki, su siguiente objetivo. Los informes de inteligencia indicaban que las noticias de la caída de Tsushima ya habían llegado a los defensores de allí. Algunos habían huido de inmediato al oír los relatos. Otros debatían si la resistencia o la rendición ofrecían siquiera una mínima posibilidad de supervivencia. Ese era, exactamente, el resultado que los mongoles perseguían. Invirtiendo su esfuerzo en sembrar el terror máximo en Tsushima, garantizaban una resistencia más débil en los siguientes blancos. Cada atrocidad servía un propósito calculado dentro de su estrategia general. No se limitaban a conquistar territorio. Estaban destruyendo la voluntad misma del pueblo japonés. La guerra psicológica perfeccionada en Tsushima estaba lista para aplicarse a mayor escala. Cuando su flota empapada en sangre se aproximó a la isla de Iki el 20 de noviembre, los defensores ya habían recibido fragmentarios y horribles informes sobre lo ocurrido solo unos días antes. Y aún así, nada podía realmente preparar a los defensores para un enemigo que había convertido la crueldad en una disciplina militar calculada. La isla de Iki era más grande que Tsushima,
con una población mayor y posiciones defensivas más sólidas. Cerca de 120 samuráis servían bajo el mando de Taira no Kagetaka, un comandante experimentado que comprendía con claridad la sombría aritmética de su situación. A diferencia de Sosukukuni, que había enfrentado la amenaza mongola con casi ninguna información, Kagetaka disponía de informes detallados sobre lo ocurrido en la playa de Komoda. Los relatos que llegaron a Iki describían hechos que contradecían todo lo que los samuráis creían saber sobre la guerra. Testigos hablaban de adversarios que ignoraban completamente el honor, de armas que desataban explosiones semejantes al trueno, y, lo más espantoso, de civiles torturados y mutilados de forma sistemática. No eran exageraciones nacidas del miedo. Provenían de fuentes fiables, incluyendo samuráis que habían sobrevivido por poco a la masacre. Kagetaka enfrentaba ahora el mismo dilema imposible que los defensores de Tsushima, aunque con una ventaja crucial. Aún tenía tiempo. El lento avance de la flota mongola le concedía varios días para reforzar sus defensas, poner a salvo a los no combatientes y elegir un terreno que permitiera a su fuerza menor infligir un daño significativo. Podía construir posiciones que, al menos, hicieran sangrar al invasor, pero el problema estratégico que lo atormentaba iba más allá de la planificación táctica. Cada hora invertida en fortificar posiciones era una hora que podría haberse usado para evacuar a más civiles. Cada samurái que muriera en Iki sería un guerrero menos para defender Kyushu cuando los mongoles inevitablemente atacaran allí. Desde un punto de vista puramente lógico, retirarse tenía todo el sentido del mundo. Pero Kagetaka comprendía algo que la razón militar no podía expresar. Si Iki capitulaba sin resistencia, los mongoles obtendrían 2 bases de avanzada, desde las cuales lanzar su ofensiva contra el Japón continental. Peor aún, demostrarían que las fuerzas japonesas podían ser intimidadas hasta el abandono de sus puestos. El daño psicológico de tal precedente resonaría en cada etapa de la campaña defensiva. Kagetaka tomó su decisión plenamente consciente de sus consecuencias. Permanecerían, lucharían y morirían. Pero sus muertes significarían más que honor. Cada guerrero mongol que lograran matar reduciría el número de enemigos que enfrentarían los defensores de Kyushu. Cada hora que retrasaran la invasión otorgaría al continente un tiempo precioso para prepararse. Su sacrificio tendría peso táctico, además de significado simbólico. Los pasos que dio a continuación revelaron con qué rapidez el pensamiento militar japonés estaba evolucionando ante este nuevo tipo de guerra. En lugar de prepararse para los tradicionales duelos uno contra uno que definían la tradición samurái, Kagetaka organizó a sus hombres en unidades coordinadas. Estudió cada detalle de los informes procedentes de Tsushima, analizando cómo los mongoles habían logrado su victoria aplastante. Sus planes defensivos reflejaban esa nueva comprensión. En vez de enfrentar a los invasores en terreno abierto, donde la superioridad numérica y la coordinación mongola garantizarían el desastre, colocó sus fuerzas en puntos fortificados en el interior de la isla. Valles estrechos, crestas reforzadas y bosques densos obligarían a los mongoles a combatir en condiciones que limitaran sus ventajas. Pero Kagetaka también sabía que las defensas por sí solas no los salvarían. La flota mongola transportaba las temibles armas explosivas, capaces de destrozar fortificaciones tradicionales. Su fuego de proyectiles podía silenciar defensores desde grandes distancias. Y, lo más importante, sus tácticas psicológicas estaban diseñadas para quebrar el valor de las guarniciones aisladas incluso antes del primer enfrentamiento.
La evacuación de civiles planteó dilemas igualmente crueles. Las historias de Tsushima habían dejado claro lo que aguardaba a los no combatientes si eran capturados. Sin embargo, las embarcaciones disponibles solo podían transportar a una pequeña parte de la población de Iki. ¿Quién sería salvado y quién quedaría atrás para enfrentar las atrocidades mongolas? Las familias se fracturaron bajo el peso de esas decisiones. Los padres ancianos insistían en que los jóvenes ocuparan los escasos lugares en los barcos de evacuación. Las madres afrontaban elecciones imposibles: salvar a sus hijos, salvarse ellas mismas o permanecer unidas para morir juntas como familia. Los monjes budistas discutían si su deber religioso les exigía quedarse con quienes no tenían medios para escapar. La evacuación civil reflejaba la crisis moral más amplia provocada por la invasión mongola. La sociedad japonesa tradicional se basaba en los principios del deber, la lealtad y la responsabilidad colectiva, conceptos que nunca habían sido puestos a prueba por un enemigo decidido a la exterminación sistemática. La flota que se aproximaba representaba algo completamente ajeno a su experiencia cultural, un adversario que no reconocía ningún límite moral. Y mientras los barcos de evacuación desaparecían en la oscuridad de la noche, quienes quedaban atrás sintieron un peso que llevó la resistencia humana al límite. Podían ver las naves mongolas en el horizonte, cada día más grandes, más numerosas y más amenazantes. Podían observar cómo los invasores realizaban sus preparativos con precisión. La disposición metódica de las embarcaciones de desembarco, la colocación deliberada de aquellas aterradoras catapultas que lanzaban destrucción explosiva. El peso psicológico de esta espera era tan intencionado como todo lo demás en la estrategia mongola. No se apresuraban hacia Iki porque la velocidad no era necesaria. El tiempo jugaba a su favor. Con cada día que pasaba, el miedo crecía entre los defensores, desgastando su confianza mucho antes de que comenzara el primer ataque. Cuando finalmente se desató la ofensiva mongola, reveló hasta qué punto habían aplicado las lecciones aprendidas en Tsushima. El bombardeo previo al desembarco fue mucho más intenso y calculado que cualquier otro empleado antes. Los proyectiles explosivos no solo golpearon las fortificaciones, sino que también impactaron en zonas donde podían ocultarse civiles, enviando un mensaje escalofriante. Nadie sería perdonado. La fase de desembarco mostró nuevas mejoras en sus tácticas de terror. Además de las exhibiciones habituales de cabezas cortadas y trofeos humanos colgando de sus barcos, los mongoles llevaron consigo a sobrevivientes de Tsushima. Aquellos cautivos destrozados fueron obligados a presentarse ante los defensores de Iki como advertencias vivientes de lo que les esperaba a quienes resistieran. Algunos habían sido mutilados deliberadamente para aumentar el horror. Otros eran mantenidos con vida apenas, para demostrar que el poder mongol se extendía sobre la vida y la muerte. La batalla que siguió se ajustó a las expectativas de Kagetaka y las superó en horror. Sus estrategias defensivas resultaron parcialmente efectivas, obligando a los mongoles a pagar un precio más alto que en Tsushima. Los arqueros japoneses apostados en posiciones elevadas infligieron bajas notables al comienzo. Contraataques coordinados desde varios flancos lograron desorganizar momentáneamente las formaciones enemigas, creando breves instantes de confusión. Pero esas pequeñas victorias solo retrasaron lo inevitable. Las fuerzas mongolas eran demasiado numerosas, demasiado bien armadas y demasiado experimentadas para que una guarnición aislada pudiera superarlas. Sus armas explosivas arrasaban los puntos defensivos japoneses con implacable precisión.
Sus descargas sincronizadas de flechas enterraban a los defensores bajo un fuego abrumador. Lo más devastador era el efecto psicológico. Las tácticas metódicas del avance mongol resultaban aún más desmoralizadoras que su potencia de fuego. Avanzaban por Iki como una fuerza natural imparable, despejando una posición tras otra con precisión mecánica. No había caos, ni desorganización, ni oportunidad para los actos individuales de heroísmo que habían definido las guerras tradicionales de Japón. La resistencia final de Kagetaka tuvo lugar en una pequeña fortaleza situada en el interior de la isla, donde reunió los restos dispersos de sus fuerzas. El fuerte, construido en madera, nunca había sido diseñado para resistir armas de asedio, pero se convirtió en el último bastión coordinado en Iki. Cuando las tropas mongolas rodearon la posición, Kagetaka enfrentó la misma decisión que Sosukukuni había afrontado pocos días antes. Sin embargo, él había visto algo que su predecesor no: pruebas de que una resistencia disciplinada podía infligir daño real al enemigo. Su carga final no fue solo un acto simbólico, sino una decisión táctica destinada a garantizar que cada muerte japonesa cobrara el máximo costo posible a los mongoles. Los 20 samuráis que lo siguieron en ese último ataque desesperado no buscaban honor personal. Ejecutaban una ofensiva destinada a matar a tantos enemigos como fuera posible mientras enviaban un mensaje a quienes observaban desde Kyushu. Cuando los mongoles contaron sus bajas después de la batalla, descubrieron que esa pequeña guarnición había causado casi tantas muertes como ejércitos mucho mayores en campañas anteriores del continente. Iki cayó en un solo día, pero ese día costó a los invasores cientos de hombres y demostró que la resistencia japonesa estaba evolucionando. La brutalidad que siguió fue incluso más amplia que la de Tsushima, en parte porque Iki tenía una población mayor para aterrorizar, y en parte porque la resistencia había sido más feroz de lo esperado. El trato dado a los prisioneros en Iki mostró un refinamiento aún mayor en la guerra psicológica mongola. Habían estudiado qué tácticas generaban más miedo en Tsushima y desarrollaron variaciones más sofisticadas para emplearlas en su segundo objetivo. Las macabras decoraciones humanas que colgaban de su flota cuando partieron de Iki eran más elaboradas, más numerosas y más cuidadosamente diseñadas para perturbar a los defensores que aguardaban en la siguiente isla. Pero la dinámica había cambiado sutilmente. Los mongoles habían alcanzado todos sus objetivos tácticos en ambas islas, pero también comprendieron que los guerreros japoneses no eran los oponentes fáciles que habían supuesto. Las bajas sufridas, aunque aún manejables dentro de su vasta fuerza, indicaban que el asalto a Kyushu sería mucho más costoso que sus anteriores campañas en el continente. Cuando la flota manchada de sangre se preparó para avanzar hacia la siguiente etapa de la invasión, ambas partes entendieron que la fase inicial de aquel enfrentamiento estaba llegando a su fin. Tsushima e Iki habían servido como campos de prueba donde las tácticas mongolas se perfeccionaron y sus estrategias psicológicas se consolidaron por completo. Ahora, la verdadera batalla por Japón estaba a punto de desarrollarse en las costas de Kyushu, donde toda la fuerza de la nación isleña se enfrentaría al ejército invasor más exitoso que el mundo había conocido. Todo estaba dispuesto para un choque que decidiría no solo el destino de Japón, sino también el de toda una civilización. Una sociedad insular y aislada, que jamás había sufrido una invasión extranjera, se preparaba para enfrentar su prueba definitiva contra un imperio que había conquistado cada territorio que había puesto en su mira. El 23 de noviembre comenzó la fase final, cuando 900 barcos de guerra mongoles
aparecieron frente a la costa de Kyushu, como presagios de destrucción inminente. Pero esta vez, algo esencial dentro de la fórmula del terror mongol había empezado a cambiar. Los defensores japoneses del continente habían recibido informes detallados que describían las tácticas mongolas, y lo más importante, ahora comprendían una verdad que lo transformaba todo. Aquellos invasores supuestamente invencibles también podían sangrar. Los relatos procedentes de Tsushima e Iki contenían más que descripciones de brutalidad y matanza organizada. Entre el horror se ocultaban observaciones estratégicas que revelaban los puntos débiles de la maquinaria bélica mongola. Los comandantes japoneses que estudiaron esos informes descubrieron que las armas explosivas, pese a su ferocidad, tenían un alcance limitado y requerían valiosos segundos para recargarse. Las oleadas sincronizadas de arquería, aunque mortales, generaban breves momentos de vulnerabilidad cuando las formaciones se reacomodaban. Aún más significativo fue entender que las tácticas psicológicas que habían aplastado a guarniciones aisladas podían perder su efecto frente a defensores plenamente conscientes de lo que les esperaba. Las playas de la bahía de Hakata ofrecían un campo de batalla completamente distinto a cualquiera que los mongoles hubieran encontrado en sus asaltos anteriores. A diferencia de las costas abiertas y desnudas de Tsushima e Iki, estos litorales se habían transformado en fortalezas durante los 7 años transcurridos, desde que Kublai Khan enviara su primera exigencia. Muros de piedra de casi 2 metros de altura se extendían durante kilómetros a lo largo del frente marítimo, interrumpidos por torres de arqueros y puertas reforzadas diseñadas para canalizar a los atacantes hacia zonas de muerte controladas. Sin embargo, el cambio más importante no residía en la piedra ni en la madera, sino en la mentalidad. Los guerreros japoneses reunidos en Hakata no eran defensores aislados sin apoyo. Representaban la fuerza militar combinada de toda la nación, respaldada por suministros, hombres y la conciencia de que la derrota significaría la aniquilación de todo lo que apreciaban. Por primera vez desde el inicio de la invasión, los mongoles estaban a punto de enfrentarse a combatientes sin escapatoria y con cada razón para luchar con ferocidad desatada. El desembarco comenzó con el ya familiar bombardeo de proyectiles explosivos, pero esta vez las defensas de piedra absorbieron los impactos mucho mejor que las estructuras de madera o el terreno abierto. Los grotescos trofeos humanos que colgaban de los barcos mongoles aún transmitían su mensaje de terror, pero los defensores japoneses, que habían esperado y se habían preparado para esa misma visión, vieron cómo su miedo se transformaba en odio concentrado. Ya no eran víctimas anónimas de islas lejanas. Algunos de los cuerpos que colgaban de las naves eran personas conocidas, rostros de Tsushima e Iki, que habían intentado huir y habían sido capturados. Lo que ocurrió a continuación rompió las expectativas de ambos bandos. Los mongoles esperaban otra eliminación rápida de la oposición, quizás algo más lenta debido a las defensas más sólidas, pero en esencia seguía el mismo patrón que les había garantizado victorias en medio mundo. En cambio, se encontraron con una resistencia que se adaptaba en tiempo real, aprendiendo de cada choque, contrarrestando las tácticas mongolas con creciente eficacia e identificando formas de debilitar sus ventajas más fiables. La crueldad sistemática desplegada en Tsushima había cumplido su objetivo inmediato, pero también produjo una consecuencia que los mongoles jamás previeron: una cultura militar japonesa transformada por la necesidad y endurecida por la memoria de la aniquilación.
Los 80 samuráis que murieron en aquella playa bañada en sangre habían ofrecido algo más que un sacrificio simbólico. Habían comprado tiempo, y más importante aún, inteligencia crucial, que permitió a los defensores japoneses evolucionar de guerreros aislados a fuerzas coordinadas capaces de hacer pagar a los conquistadores más exitosos de la historia un precio altísimo por cada paso que daban. La pesadilla de Tsushima se convirtió en la piedra angular sobre la que se construyó la resistencia japonesa, demostrando que incluso la derrota más catastrófica puede sembrar las semillas de la supervivencia futura. Al final, los mongoles habían enseñado sin querer a Japón cómo librar una guerra total, una lección que resonaría a lo largo de los siglos y marcaría el curso de muchos conflictos por venir.